Buenas tardes, soy Percy Vilches Salvatierra y estamos en una edición más de Libertad Bajo Palabra, como siempre en Radio Miraflores Televisión. Vamos a conversar en esta oportunidad sobre más poesía, como ha sido ya la constante de estas últimas semanas en el programa. Y vamos a hablar con Kaire Alfaro Fonseca, que ha publicado hace poco un libro que se titula 15 minutos de receso. Entonces vamos a abordar las temáticas, los contenidos de esta propuesta, más las reflexiones, interpretaciones y toma de posición que tenga este autor respecto de la poesía peruana, ¿no? Y sus diversas tradiciones. Entonces le damos la bienvenida a Kaire. Adelante, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Percy? Buenas tardes, qué gusto estar contigo. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a arrancar con algo muy básico y que además es uno de los objetos de especulación de tu libro, ¿no? Entonces, ¿qué es la poesía? Sí, Porque tú a dices, mí, esto no es poesía, ¿no? Esto no es poesía, y pones el contexto de un profesor universitario, y ahí hay una especulación que he hecho, pero te la comento luego, ¿no? Entonces vamos por tu testimonio. Adelante. gracias. Sí, bueno, esto es una ironía, de hecho, ¿no? Por toda la idea de universidad que atraviesa el libro, ¿no? De espacio universitario, digamos. Es un libro que escribí además en mi paso por la Facultad de Humanidades. Entonces, de hecho, el título, ¿no? 15 minutos de receso viene un poco porque yo escribía estos poemas entre los recesos de clases y a veces entre clases en las mismas clases, ¿no? Y era un poco un espacio de paréntesis dentro de la vorágine universitaria, de la academia, ¿no? Escribir poemas, ¿no? Y además, eh, más allá de la idea de poesía como algo abstracto, me interesaba desarrollar la idea del poema como algo concreto, ¿no? Como un objeto textual, digamos, ¿no? Mediante la escritura. Entonces, eh, me interesaba jugar con eso, más con la idea de poema que con la idea de poesía, ¿no? Y además con los límites del poema, ¿no? De hecho, hay algunos textos que son fotos o que se terminan interviniendo por ilustraciones, hay poemas que parodian la idea de novela, que parodian la idea de canción, que parodian la idea de videoclip, por ejemplo, ¿no? Y eso me interesaba, ¿no? Como salir de la idea abstracta de la poesía y jugar con la idea concreta del poema, ¿no? Oye, ¿no te parece que mucha gente ahora está en esa tendencia de descreer de la poesía, ¿no? Como algo que no se puede definir bien, y en todo caso se está trabajando bastante sobre este tipo de comprensiones poemáticas? Sí, más textuales, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. De hecho, no, Blanca Varela tiene esta frase hacia el final de su carrera que es algo así como estoy harta de la poesía o la poesía me harta, ¿no? Y es curioso porque habla ahí de la poesía, no del poema, ¿no? Entonces, de alguna forma, quizá ya la misma idea llegando a esta idea de parodia de la universidad, en la universidad te enseñan poesía del siglo de oro, poesía del siglo XIX, poesía contemporánea, y no poemas, digamos, ¿no? Entonces, por eso mismo me interesaba más bien abordar la idea del poema, que parece que es un espacio en el que se está concentrando ahora, ¿no? Y es curioso porque de hecho, igual, si lo piensas en retrospectiva, la historia, digamos, la idea de historia de la literatura tiene más de 2000 años, entonces, y siempre ha predominado la idea de poesía, el concepto de poiesis, si quieres, ¿no? Y bueno, al parecer las cosas están cambiando y me interesaba un poco jugar con eso, ¿no? Claro, pero de estos 2000 años de poesía, ¿habrá algo que se mantenga como una constante, aún en los poemas más centrados, inclusive solamente en lo poemático o en lo objetual, lo objetivo? ¿No? Porque hay esta frase de Ricardo Reis, siempre la recuerdo y siempre me gusta comentarla, dice, en la obra de un poeta, por más pequeño que sea el poeta y el poema, siempre tiene que haber un testimonio de que Homero existió. Entonces, es una cosa que me daba que pensar. Y eso quiero vincularlo con el hecho de que empieza con esta ironía,
respecto del profesor universitario que te dice, bueno, esto no es poesía, o probablemente se lo hicieron pues a un montón de gente, ¿no? Pero ¿eso qué quiere decir? Que el profesor universitario está tomado ahí como alguien que tiene el poder de decir, de imponer su parecer, pero que quizás no tiene ningún gusto para la misma literatura, atiborrado de tantas teorías literarias. Para Valdelomar, si recuerdas, lo universitario pues era una desgracia, ¿no? Se burlaba de los universitarios, como tanto como se burlaba de los borrachos, de los gordos, ¿no? Eso que él era un poco gordo también, por ratos. ¿Cómo ves ese tema, Caire? Sí, claro, a mí me interesa, digamos, la escritura en todo su espectro. O sea, yo soy sobre todo un lector y leo de todo, digamos, ¿no? A mí me interesa, por ejemplo, el Cantar de Miosit, ¿no? Y el Cantar de Miosit en algún momento dice, hasta acá llegó el segundo cantar, me parece, ¿no? Y hay una conciencia de la escritura, ¿no? Que mucha gente piensa que, como todos los poemas comienzan, este poema es, y bueno, va cambiando, ¿no? Este poema es un foro, este poema es una carta, ¿no? Etcétera. Este poema es un videoclip, ¿no? Creen que esa conciencia, digamos, es algo, de alguna manera, por decirlo, entre comillas, posmoderno, pero en verdad está en la literatura medieval esa conciencia de la escritura, ¿no? Y sí, me interesa mucho, digamos, que estas referencias de alguna forma eh, sean conscientes, ¿no? Ya, mire, ese es un buen punto, porque yo también, digamos, tengo esa intuición, ¿no? O sea, la autoconciencia literaria es algo que acompañaba a los grandes creadores en todos los siglos y siglos que hay de literatura, pero como un apunte tangencial en medio de quizás una propuesta mayor o más vasta. La cosa que ahora, luego de tantos siglos, quizás de desencanto ya, más bien se han hecho elementos centrales de varias propuestas poéticas, ¿no? O sea, ni a nivel mundial. O sea, Sí, ese que total. antes era original, ahora está en el núcleo de la poesía o de la literatura, ¿no? Por lo menos la que tiene un marco experimental. ¿Cómo ves? ¿Eso lo ves como algo valioso? ¿Ves que es una pérdida? ¿Habría que recuperar el camino antiguo? No respecto a este libro, porque obviamente tienes otras cosas que ir proponiendo, ¿no? Es un primer libro que estás publicando. ¿O cómo ves ese tema, Kairi? Sí, bueno, a mí me interesa mucho la idea eh, de estar acorde al tiempo, digamos, ¿no? Eh, y hoy por hoy, yo creo que la idea de la autoconciencia está en todo, digamos, ¿no? Un ejemplo, entro al cuarto de mi hermano y está viendo unos dibujos animados y un personaje le dice al otro, si vuelve a salir este otro personaje, yo me voy de la serie, ¿no? Entonces, incluso en eso hay una autoconciencia en los dibujos animados para niños, ¿no? Entonces, de alguna manera, en la escritura me parece que también me interesaba plasmar esa autoconciencia que a mi perspectiva es como propia de este tiempo, digamos, ¿no? O sea, nuestros celulares tienen una conciencia propia, ¿no? En nuestros aparatos tecnológicos, los programas de televisión, la publicidad, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, pretender que en la escritura esté fuera de esa autoconciencia era algo que no me interesaba pretender, digamos, ¿no? Sino más bien jugar, parodiar la idea de autoconciencia, ¿no? Muy bien. Ahora, y entrando ya a lo que corresponde a tu libro, o sea, en la parte final tú haces una lista de notas en lo que vas explicando cada poema, pero de golpe, o sea, es bien claro, al menos con el poema número uno, de que estás obviamente en una clase, ¿no? Y tenía la impresión de que te sentías como preso en la clase y buscabas al mar. Literalmente el poema acaba con lo difícil que es llegar al mar, ¿no? Entonces, cuéntanos si además de este orden crítico, ¿no? Respecto de tu relación con esas clases, que entiendo más o menos te aburrían por ratos, y la crítica al sistema universitario con la ironía sobre el profesor universitario, hay una crítica del orden literario vigente. Por ejemplo, en el poema novelado, en el capítulo uno, parece que te vacila de la falsa erudición y del esnovismo de los académicos, ¿no? Haces una alusión a Zizek
pero luego dice, wow, como que no ni te acuerdas por dónde es. A ver, cuéntanos cómo es el devenir de toda esa historia, de esa idea. Sí, bueno, sin duda, para mí algo muy importante es el humor, y de nuevo, no es algo importante en lo cotidiano, digamos, ¿no? Eventualmente nosotros estamos conversando y nos vamos a reír, y si no sería algo muy aburrido, ¿no? Entonces, de la misma manera, en la escritura y también en la lectura, ¿no? Cuando yo leo algo, busco cierto humor, digamos, ¿no? Que por supuesto no necesariamente tiene que ser algo explícito, digamos, ¿no? Considero que una forma de generar humor es la ironía o la ruptura del sentido, ¿no? Y eso me parecía interesante de desarrollar en la escritura. Y otra cosa también que sin duda bien notas es la idea de que una crítica sin humor, digamos, sin ironía, sería algo más bien solemne, ¿no? Mejor escribo un paper para eso, ¿no? Pero yo ya escribía los papers para los trabajos finales de la universidad, ¿no? Entonces entendía el poema también como un paréntesis, como una suerte, tú mencionas el término escape, ¿no? De las clases, del aburrimiento, de la escritura, y claro, para mí era también, de alguna manera, un paréntesis para esta escritura académica que todo universitario se ve obligado a hacer, porque si no escribes un paper, jalas el curso directamente, ¿no? Entonces, estamos hablando que si en un ciclo llevas 5 cursos, tienes que escribir 5 papers, ¿no? Entonces, para mantener ese ritmo de escritura académica, era importante la escritura, digamos, no académica, ¿no? Que en este caso, para mí es el poema, ¿no? Que bueno, también escribo narrativa, aunque todavía no he publicado un libro propiamente de narrativa, pero ambos espacios son para mí un espacio de paréntesis dentro de una rutina más bien, en muchos casos, plana, aburrida, cotidiana, ¿no? La escritura con el humor, con la ironía, con la ruptura de sentido, ¿no? Dan por ahí esos picos que a veces la vida no tiene, ¿no? Muy bien, pero mira, precisamente por esto uso del humor, o inclusive de la cacha, ¿no? De la chacota, que es algo pues, muy criollo, muy peruano, muy limeño sobre todo, ¿no? Hay una tradición en nuestra poesía sobre ello. Mira, porque te iba a preguntar si eso iba únicamente con tu carácter, o sea, esa reacción del humor, pero hay toda una vertiente de la poesía peruana que va por esa línea. Por ejemplo, en lugar de enfurecer o de escribir algo a lo González Prada, ¿no? O sea, con más violencia, ¿no? Como quien se amarga, un poco también, porque descargas en la escritura, pero se prefiere el humor. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería la tradición en la que tú te sientes inmerso? ¿O cuáles serían los autores con los que tú sientes que obviamente tienes una familiaridad, ¿no? Porque todo el que escribe, bueno, luego va haciendo una nómina de cuál es su gente, ¿no? O cuáles son sus ascendientes, ¿no? Como dice Borges, uno crea a sus ascendientes, ¿no? Sí, es curioso porque de alguna manera, justo en concordancia con lo que te mencionaba de ser un poco consciente de los tiempos en los que se vive, de alguna forma, ya luego nos damos cuenta que la escritura no solo es influenciada por otra escritura, digamos, por libros, ¿no? Sino en la escritura también es importante, no sé, la música que escuchamos, la televisión que consumimos, digamos, ¿no? Las películas que vemos. Entonces, por ejemplo, las series animadas para mí son muy importantes. En esta idea del humor, por ejemplo, desde niño a mí South Park me gustaba mucho, por ejemplo, ¿no? Y siento que de alguna forma me ha influenciado sin necesariamente ser literatura, entre comillas, ¿no? Eh, entonces, eso por un lado, y por otro lado, respecto a los poemas o a la idea de tradición, que a veces a mí soy un poco reticente a entrar a una tradición de forma muy consciente, creo que más bien eso se tiene que dar desde la lectura, ¿no? Por ejemplo, un profesor universitario al que sí le gustó el libro, y mucho porque me invitó a tomar un café y demás, y mientras hablábamos él me decía, sí, que tu poesía es una poesía muy de barrio, y ahí veo a Luis Hernández, por ejemplo, ¿no? Y a mí particularmente, y otra reseña también mencionaba a Luis Hernández, ¿no? Y a mí particularmente no me interesa mucho como lector Luis Hernández, ¿no? No es alguien a quien lea
constantemente, digamos, ¿no? Lo respeto, sí, pero no de ninguna manera siento que es una influencia, pero para otros lectores sí, y como yo creo en el postestructuralismo y creo en Roland Barthes y en la muerte del autor, aunque con reparos, por supuesto, ya a la distancia, porque es un texto que se publicó hace más de 50 años, le doy la libertad a que se interpreten los textos tal cual, ¿no? Sin yo ser un Dios creador que dice, no, Luis Hernández no está en mi escritura, ¿no? Si para personas que leen está, bueno, pues está y yo no lo veo, ¿no? No, siempre es bueno hacer una interpretación, no como la interpretación auténtica, ¿no? Que buscaba en algún momento el Congreso con los fines más perversos, pero es bueno tener el testimonio de un autor. Porque, por ejemplo, yo le objetaría a ese profesor que tanto conocimiento tiene el del barrio, porque dice de barrio, no, humorístico puede ser, pero de barrio, fíjate lo que son los barrios ahora, ¿no? O sea, lo que diga pues, barrio ese, Jesús María, pues es un barrio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No tiene nada que Estoy de ver. acuerdo, claro. Sí, sí. Eh, ahora te digo, yo te preguntaba lo de la traición, porque hay un verso que he visto que lo han compartido en las redes y que ha llamado la atención, hay gente que le está dando vuelta, ¿no? Dice, está al final de un poema, es, mi cabeza rodará por una palabra grave. Yo lo que especulaba de ahí era de que era pues como una vuelta de tuerca o una versión, o no versión, bueno, yo lo digo así, una versión a Vallejo, porque digo, de Vallejo, pues, ¿cuál sería el más esdrújulo de los poetas peruanos? Si se puede, digamos, hablar de esa manera, ¿no? Entonces, un poeta que se me hacía esdrújulo y que utiliza pues cualquier cantidad de esdrújulas y que tiene pues esa sonoridad y cierta onda solemne por ratos, es Vallejo. Entonces decía, le quieres dar la contra a Vallejo, que te importa más una poesía cifrada sin tanto espectáculo, ¿no? Es una cosa más sobria, o no sé, ¿no? ¿Qué me puedes decir acerca de este verso que ha sido objeto de cierta controversia, ¿no? A ver, dime, Caire. Sí, bueno, totalmente. Un poco quise huir de la pregunta anterior, pero si me preguntas qué me gusta, soy muy lector de lo actual, digamos, y me interesa mucho, por ejemplo, la poesía mexicana, ¿no? Actual, Luis Eduardo García, Inti García Santamaría, son, por ejemplo, dos escrituras que me interesan mucho, y también la escritura joven, por decirlo entre comillas, de personas nacidas en los noventas en el Perú, ¿no? Como Valeria Román o Ana Carolina Quiñones, Ana Carolina Segarra también, ¿no? Pero ya pensando un poco en un libro que cumple 100 años justo ahora, ¿no? Y que va a haber un congreso y yo he escrito una conferencia bueno, estoy escribiendo para dicho congreso, es Vallejo, ¿no? Y Vallejo me interesa como Trilce específicamente y la idea de la ruptura del sentido, ¿no? Pero de nuevo, de alguna forma, no solo en la escritura, ¿no? Porque todo el mundo dice, claro, Trilce es el mejor poeta peruano, perdón, Vallejo es el mejor poeta peruano, ¿no? Pero nunca te dice muy bien por qué. De hecho, en los colegios, Vallejo ha sido el mejor poeta peruano, ¿no? Que es un poco la misma idea para mí de por qué te dicen, los abuelos siempre dicen, ¿no? Cubillas y Cueto, los mejores jugadores de fútbol peruano, ¿no? Y para mí, pensando un poco por qué, es porque ambos, en sus campos distintos, rompen el sentido, ¿no? Vallejo en Trilce constantemente rompe el sentido, por ejemplo, en Trilce 9, ¿no? Comienza las primeras dos estrofas con busco volver de golpe el golpe, ¿no? Y ahí establece un sentido, a pesar de que se escriben distinto, ¿no? Pero igual es busco volver de golpe el golpe, ¿no? Y la tercera estrofa comienza, fallo volver de golpe el golpe, entonces rompe el sentido, ¿no? En la tercera estrofa. Y finalmente en la cuarta estrofa tú dices, ¿y qué pasó con de golpe el golpe? Desaparece porque la última estrofa es, y hembra es el alma mía y hembra es el alma del ausente, ¿no? Al final el sentido termina ausente, ¿no? Entonces eso a mí me interesa en Trilce y sin duda es algo que me llama mucho la atención y luego, claro, pienso en Cueto y pienso en Cubillas y de alguna manera cuando Cueto le mete el gol de tiro libre, ¿no? a Escocia, rompe el sentido porque todo el mundo piensa, incluyendo al arquero escocés, que la pelota viene al ángulo y él más bien la mete al palo del arquero, ¿no? Rompe el sentido, ¿no? En un acto vallejiano, si quieres, trílcico, si quieres, ¿no? O Cueto cuando atraviesa a dos jugadores para dar un pase en un partido contra Argentina y la Frandería, Emilio Rafandrino, el Beco dice,
atravesó los cuerpos celestes, hizo lo imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque rompe el sentido, ¿no? Entonces, de alguna manera, en este poema que tú mencionas, ¿no? Que se llama, si no me equivoco, Yo solo me poema, acuerdo. poema de muerte, ¿no? Se establece un sentido con la idea o muerte, o muerte, o muerte, ¿no? Y al final la muerte desaparece y se acepta, ¿no? Y mi cabeza rodará por una palabra grave, ¿no? Y también el sentido de jugar con la idea del soneto, ¿no? En ese poema, que claramente no es un soneto, ¿no? Entonces, también romper la idea de soneto y en general esa idea de ruptura del sentido me interesa mucho, ¿no? Muy bien, pero mira, toda esa reverberación de significados como una caja oscura, mira, se puede resolver muy sencillamente, ¿no? Primero no te quería insistir en tus gustos, sino que me parecía curioso eso de lo grave y lo esdrújulo. Pero, pero bien, lo que tú comentas de Cueto y Cubillas y cualquier otra diferenciación que pueda haber en diferentes momentos de la historia, todo eso se resuelve viendo un video en YouTube. Y entonces tú ves un video en YouTube y ves jugar a Cueto y Cubillas, y ves jugar a Paolo Guerrero y a cualquier otro. Y dice, bueno, ¿quién tocaba mejor a la pelota? Por ejemplo, o pones un video, hay 5 minutos que está jugando Alfredo Di Stéfano, y tú dices, eso que la está tocando nunca lo he visto que la toque ningún otro así. Y así empiezas a especular las diferencias del balón, las diferencias de la cancha, el hecho que no había tarjetas amarillas. El fútbol era otra cosa. Y ves otras condiciones, ¿no? A ver, entonces, esa situación queda zanjada, pero mira, da que pensar otro montón de cosas. Ahora, en la propuesta que sigue a este primer segmento de tu libro, hay una transición ahí justamente que tú hablabas de que había poemas que no eran estrictamente verbales, ¿no? Hay una foto de una niña, y dices, un homenaje a una reina, a tu madre, obviamente. Y luego pones una hoja que se ve como que ha sido borrado todo, ¿no? Una hoja que está gastada. Y luego entra la parte B, si no me equivoco, tú me dirás. Sí, no, claro, la idea era además justo que el lado A tiene 9 poemas y el lado B tiene 9 poemas también, ¿no? Y de alguna manera en el lado A, que se subtitula el libro de poemas, están los poemas más poemas, por así decirlo, ¿no? Que siguen una serie de versos, ¿no? Más convencionales, si se quiere, entre comillas, ¿no? Y el último poema es poema eliminado y sale, este poema fue eliminado, ¿no? Y luego aparece el lado B, que ya juega con la idea de los límites del poema, ¿no? Y ahí es que aparece el poema que tú mencionas que se llama Madre, ¿no? Y que aparece, claro, la contraparte de una foto, digamos, ¿no? Ya gastada, ¿no? Y aparecen, claro, otros textos que dialogan ya más con un afuera de la idea de poema, ¿no? Pero ahí hay unos momentos en los que tú expresas, por ejemplo, no sé si a modo de una confesión o de una toma de posición, ¿no? Dice, por ejemplo, que no, o al menos el sujeto lírico, ¿no? O el personaje Ujú. de todas estas historias dice, que no es capaz de escribir poesía lírica emocional o de una alta factura emocional. Eso yo te digo, ¿es una confesión honesta o qué cosa pasa acá? Porque veo también de que, o sea, entre las nuevas generaciones, ¿no? Por lo menos los últimos 10 años, casi nadie te descubre los poemas dentro de las antiguas formas, ¿no? Inclusive ni siquiera en un nivel sentimental. Claro que ya pues puede ser muy trillado, ¿no? Limitar la poesía al amor o todas esas cosas, a la pasión, pero como que hay pues también una tradición de milenios sobre esas áreas, ¿no? Me parece que sí. Los poetas, ahora una cosa difícil de encontrarles es un par de poemas de amor, por ejemplo. Sí, Y sí, hay sí, un totalmente. sentimiento que te digo, ¿no? O sea, totalmente ahora. ¿Qué se debe? El mundo está desencantado, han captado que así es la onda del momento, o sea, las relaciones afectivas solamente se cimentan en el reggaetón y algo directamente carnal, ya nadie quiere jugar ni siquiera a ser inocente un rato. ¿Cómo lo ves, a ver, desde tu perspectiva de joven y de poeta, ¿no? O de poeta joven. Claro. Sí, es curioso, igual yo alguna vez
conversé con otro profesor universitario y él me decía, claro, al final todos comenzamos escribiendo poemas de amor, ¿no? O sea, ¿quién no ha escrito un poema de amor? Eh, y el problema es cuando ya pues pasan los años y solo escribes poemas de amor, ¿no? Entonces, de hecho, ahora que digo esto, se me viene a la mente unos versos de poesía de Pessoa, ¿no? Que dicen, todas las cartas de amor son estúpidas, ¿no? Y acá, pero ¿quién no ha escrito en su momento una carta de amor, verdad? Entonces, esos versos también aparecen parodiados un poco en el libro con la idea del poema epistolar, ¿no? Que aparece tal cual en el lado A, pero luego hay un bonus track que de alguna manera comenta la escritura de los poemas del lado A, y es ahí que aparece esta idea eh, de parodiar estos versos de poesía de quien no ha escrito en su vida una carta de amor, ¿no? Pero claro, es curioso porque ya uno escribe y luego se le da la interpretación, ¿no? Entonces, para mí la idea de este poema epistolar que tú mencionaste en su momento, de que tú veías a alguien encerrado en una clase universitaria y que quería salir y un poco el mar era ese salir, ¿no? Y por ahí otras personas lo han visto como la idea del amor entre pareja, digamos, ¿no? Pero yo lo escribí un poco con la idea de agarrar la mano a mi hermano menor e ir al estadio, ¿no? Entonces, y para mí el estadio era el mar, Cualquier digamos, ¿no? cosa, claro, cualquier Claro, cosa podría entrar ahí. exacto, Y yo te totalmente. Entonces, preguntaba porque mira, o sea, eso que tú me comentas lo he escuchado también con otros autores ahora último, que estoy dedicando este programa a la poesía, creo que los últimos 2 meses, antes tenía otros contenidos, ¿ok? Entonces, no solamente hay un desencanto, sino como hay como un soslayamiento, pero así, algo despectivo, o sea, como si fuera fácil escribir lo otro. Yo francamente me puedo, digamos, decirte, quizás no le sale a la gente ahora escribir en esa onda, y entonces sucede lo de la zorra y las uvas, ¿no? Entonces, como no se puede comer las uvas, entonces las uvas son de lo peor, pues. O todo el mundo escribe poemas de amor, no todo el mundo escribe grandes cartas ni poemas de amor, ¿te das cuenta? Eso, por ejemplo, yo te decía, Gilson es un hombre que juega también por rato con las formas, juega con el humor, pero tiene un poema como La sonrisa de Leonardo, es una rosa cansada que todo el mundo pues, le gusta estar compartiéndolo en Facebook, y que es uno de los grandes poemas emotivos dolidos, ¿no? De nuestra tradición, ¿no? Se puede agarrar con César Calvo, con cualquier poema, se lo sueltas, es bravísimo y tiene un trabajo bien inteligente. Entonces, veía esa situación. Sin embargo, tu poema, permíteme revisar ahora mis apuntes, es el poema del lado B, en que dices canción escrita durante una exposición que no escuché, pero eso en el fondo me parecía que sí era un poema casi típicamente de amor, en medio de tu contexto tan crítico. O sea, lo que lo haya leído mal, probablemente, puede ser también. ¿Qué me dices tú mismo que eres el autor? Hay sí, como una sí, añoranza, ¿no? es curioso, claro, porque la idea de ese texto es que los versos no acaban, ¿no? Y se encabalgan de alguna manera, se siguen, ¿no? Acaban una canción y es como una anáfora, una canción, una canción, una canción, y los versos nunca terminan, la canción nunca termina, ¿no? Y acá una canción que habla de nosotros, una canción que no estoy en condiciones de escribir, y claro, suena a poema de amor, digamos, eh, y está bien Que no se puede creer. que se lea así, ¿no? Pero es curioso porque luego alguien me había comentado esto, ¿no? Y bueno, Nicole Mesarina, que diseñó el libro, que es además mi novia, estábamos en una presentación de un libro y se me acerca alguien de pelo corto, como comienza el poema, ¿no? Una chica de pelo corto, ¿no? Una canción de una chica de pelo corto, y era mi profesora, era una profesora, y de hecho el título se llama Una canción escrita durante una exposición que no escuché, y era una exposición del curso de esta profesora, ¿no? Entonces, claro, igual esa es la idea, digamos, de cómo se escribió en la realidad, pero claro, textualmente ya es otra cosa, ¿no? Y que se lea No, como se tenga que leer. lo que manda es el Claro, texto, claro. Sino que exacto, precisamente exacto. como te dejan esas líneas abiertas, o sea, se da la impresión, bueno, que veo que lo has hecho a propósito, pero se ve la impresión de que no se ha podido pues escribir, ¿no es cierto?, el poema de amor, por eso que ha quedado incompleto. Pero bueno, está bien, es un artilugio que hay. Y luego de ello,
vienes directamente, creo que al texto más, más intelectual del libro, ¿no? Fuera del poema final, que se llama Palabras Falsas. Ahí verdaderamente ya pues entras ahí en un entrampamiento teórico bárbaro. Entonces, ese artilugio extenso, ¿qué referencia, digamos, podría tener, digamos, para los lectores del libro? Salvo que te orientes siempre a mantener tu círculo de lectores solo entre gente hiperespecializada, ¿no? Que también esa es otra tendencia de la poesía ahora. Cuéntanos, a ver. Sí, no, o sea, de hecho, ¿cómo surge el texto? Es porque un profesor también, siempre el ambiente universitario, porque escribí el libro, como menciono, como escape a ese ambiente universitario, había un trabajo final de fundamentos de la lingüística, ¿no? Y era bastante morfológico, a mí no me gusta mucho, o sí me gusta, pero se me hace un poco tedioso. Y en una conversación estábamos hablando de si es que, así como hay palabras falsas, existen, perdón, así como hay billetes falsos que en los kioscos sale y los pican, ¿no? Billetes falsos, si así existían palabras falsas, ¿no? Y el profesor me dijo, bueno, si quieres, haz un trabajo final, un texto sobre esta idea, y en lugar del trabajo morfológico, ¿no? Entonces, yo escribí ese texto por eso y lo puse como trabajo final en la universidad, ¿no? Y luego un amigo, José María Salazar, eh, abrió un blog de ensayos y subí este ensayo en verso, de alguna manera, se lo mandé, no me pidió un texto y se lo mandé, y el texto, de alguna manera, fue leído, ¿no? Y me interesaba para romper con esa idea de los géneros literarios, esto que había sido un trabajo final, que luego había sido un ensayo, ahora ponerlo como un poema en un libro de poemas, ¿no? Entonces, esa es la idea, pero más allá digamos, las ideas teóricas, por así decirlo, de alguna manera, también aparecen cuestiones muy cotidianas, ¿no? Se menciona de saque la idea, la imagen de los kioscos con los billetes falsos picados, ¿no? Se menciona también, por ejemplo, la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018, se menciona un parlamento Pietro Civil en Díaz de Santiago que dice la mesa es la mesa, el piso es el piso, ¿no? Se menciona la frase cotidiana de mi madre vale un Perú, ¿no? Mi madre es mi madre también, eh, que son frases que se suelen decir, ¿no? Y de esa forma, o sea, sí, me parece que puede ser leído en cualquier contexto por estos juegos eh, que hay con realidades cotidianas, tanto de forma visual como en el lenguaje mismo, ¿no? Como frases, como Vales un Perú, me parece que también aparece en el texto, ¿no? Bueno, si agarramos ya lo de Vale un Perú, ¿cuántos ha desacreditado esa frase en los últimos siglos, ¿no? Yo creo que el tipo del virreinato, ¿no? Y todo lo demás. Pero, yo digo, pero en ese poema, siempre, digamos, dentro de tu dinámica, pareces expresar todo lo que habías criticado hasta una línea anterior a palabras falsas. Porque de todo lo que te habías estado vacilando con la erudición, con lo académico y todo, acá parece pues de golpe expresado bajo esa perspectiva. Entonces, ahí hay una contradicción y una ironía respecto de ti mismo, del propio libro. Entonces es Sí, algo bastante curioso, ¿no? Y gracioso, por cierto lado. Pero una cosa interesante que había ya en ese poema extenso era eso que hablaba de Vale un Perú y que tu madre, y, no, y había el cuestionamiento de las metáforas. O sea, no te vas por las comparaciones, sino que te vas a decir directamente tal cosa es tal cosa, pero siempre dentro de un marco contenido. Porque si ya abrimos esa puerta de que cualquier cosa es cualquier cosa, se podría abrir, digamos, la posibilidad del disparate, dicho como una cosa positiva, ¿no? Como una exaltación de la imaginación. Pero, a ver, cuéntanos cómo es que llegas a esta situación, ¿no? sí, primero ¿Cómo me se parece, puede utilizar además a futuro, ¿no? sí, primero me parece muy interesante lo que dices, que claro, al final
el texto se termina parodiando a sí mismo, ¿no? Porque claro, es un libro escrito un poco contra la academia, pero es un texto un poco académico, ¿no? Es un académico, ¿no? Claro, claro, entonces eso me parece muy interesante y de hecho yo tengo una novela inédita que se llama Historia Personal del Baño y juega con la idea de autoficción, ¿no? Y yo digo, claro, yo estoy muy en contra de la autoficción y entonces lo más coherente me parecía escribir una novela de autoficción, ¿no? Porque claro, entendiendo la escritura como yo la entiendo, que es este espacio como un paréntesis, digamos, también entran las contradicciones, ¿no? Digamos, yo soy un antifujimorista como ser humano y lo último que haría sería votar por Fujimori, digamos, ya sea Keiko, Kenji, Alberto, lo último que haría, ¿no? De esa misma forma, porque es la vida, digamos, ¿no? Pero en la escritura puede estar muy en contra de que se escriban hoy sonetos y escribir un soneto, ¿no? Porque la escritura no es la vida, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido me alegra que lo hayas visto así, ¿no? Como una contradicción, porque claro, de alguna forma la escritura también es una herramienta para contradecirse, ¿no? Y digamos que a partir de esta idea que tú decías, claro, el término Vales un Perú estaba absolutamente devaluado, ¿no? Y de esa misma forma hay varias palabras que están devaluadas, acaso el mismo lenguaje, ¿no? Por eso los políticos siempre terminan desdiciéndose, ¿no? Dicen no voy a postular y terminan postulando, dicen no voy a robar y terminan robando, ¿no? Entonces, de alguna manera el lenguaje no tiene peso en la vida, pero sí tiene peso en la escritura, ¿no? Entonces, o al menos en la que me interesa, ¿no? Porque claro, hay otra escritura a la que parece que le interesa más la vida que la escritura misma. Por eso es curioso cuando entrevistan a escritores, en lugar de hablar de la escritura, hablan de sus padres, de su familia, solo exclusivamente de eso, ¿no? Como si se estuviera entrevistando a una celebridad y no a alguien que ha escrito, digamos, y que el objeto de interés es más la escritura que la persona como figura pública, ¿no? Pero ¿y no podría haber mejor un equilibrio? Porque claro, uno que solamente habla de las minucias de su vida cotidiana, que es un desastre, que a nadie tiene por qué interesarle, pero otro que te habla solamente de la escritura, como si fuera la quinta esencia de la realidad, entonces también se pone pesada la literatura. Y es algo que aburre a uno que ama la literatura. Francamente, las propuestas que están en boga, bueno, no son nada atractivas. Para uno que le gusta la literatura, tiempo, ¿no? O sea, si es una persona que recién empieza a leer, bueno, sale, no te voy a entrometer en este asunto, pero te sale el plan lector, te sale 500 cosas que han elogiado los reseñistas. Entonces, bueno, pero será una buena cosa, ¿no? Habrá que comprar estos libros, ¿sí? Si lo ve uno que tiene un ojo más agudo, bueno, se da cuenta que es una farsa. Y casualmente, yendo a este tema de las farsas, en la página 34 del libro, tú dices casualmente eso, ¿no? Los reseñistas dicen X es el mejor escritor de la actualidad. Y cada vez que pasa esto, la actualidad pierde valor totalmente. Entonces ahí se insiste dentro del humor con una crítica, salvo que esté exagerando este punto, tú lo podrás aclarar, a la literatura en boga, a la literatura vigente. Aun cuando tomas también una tendencia dentro de una posición, digamos, relevante de las propuestas actuales, ¿no? Sí, sí, Metapoéticas, sí. digamos, una cosa así. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Es una crítica, sí, con humor, por supuesto, como me interesa la idea de crítica ligada al humor, ¿no? Alejada de la solemnidad. Y sí, pues, de hecho, de alguna manera, algo que apela a gustar a todo el mundo, no termina por interesarme, ¿no? O sea, en su momento, ya que hablábamos de Trilce, a nadie le gustó Trilce, no le dieron mucha bola, ¿no? Y ya luego, a la distancia, es que recién se puede entender la magnitud de esa escritura y su interés va creciendo cada vez más, ¿no? De la misma forma, al final, me parece que con esta idea de la escritura actual y de alguna manera lo que celebra las grandes editoriales y la prensa al final
que suele estar mucho ligado a la narrativa, ¿no? Y a las ventas, sobre todo, ¿no? Termina por desaparecer, ¿no? Digamos, al final, el libro más vendido del 2015, ni sé cuál habrá sido, ¿no? Pero digo, el libro más leído del 2015, ¿quién lo lee hoy? ¿No? Y no han pasado ni 10 años, digamos, ¿no? En narrativa, ¿no? Entonces, me interesaba también, en cambio, los poemas, sí, como tú mismo hablabas, la idea de tradición en el Perú, ¿no? Por más que alguien quiera ser reticente, incluso yo, sí, pues se puede armar, ya que hablamos de fútbol también, un Hay equipo de varias, pues, fútbol, ¿no? claro, claro, se puede armar un equipo de fútbol de escrituras, de poemas por década, ¿no? En cambio, si queremos armar un equipo de escritura, de narrativa, o sea, tenemos a Arguedas, a Vargas Llosa y no mucho más, digamos, ¿no? En cambio, por década podemos sacar un buen equipo, de escritura de poemas, me parece a mí como lector, A ver, digamos, ¿no? ya, eso está bueno, pero mira, a ver, yo te voy a objetar esa situación. ¿No será que la narrativa se nota más porque el mercado pone mucha mayor atención sobre ella? Y quizás en la poesía pasa, digamos, este mismo ensalzamiento, ¿no? De obras que, por ejemplo, no pueden tener ninguna relevancia, pero que la tienen para quienes están precisamente en el medio académico. Porque el último reducto en el que más o menos se hace crítica es en el medio académico. Porque fuera de la academia, francamente, pues que las críticas son muy escuetas, ¿no? O sea, hay reseñas de los periódicos que son demasiado superfluas. Y claro, es que también hasta hacer literatura y hacer crítica, si no estás metido por lo menos como un catedrático, es un sacrificio, ¿no? ¿Quién va a estar tomándose el tiempo de estar escribiendo? Además que tú sabes cómo es toda esta dinámica de favores y de idas y venidas y todo lo demás, ¿no? Entonces, mira, eso también podría ser. Porque ¿cuándo verdaderamente es que la poesía peruana ha sido tan trascendental? Y a mí, inclusive tú que estás en la onda de que no hay una gran tradición, ¿no? Esto que dice de Vallejo, todo el mundo, tirios y troyanos, cultos e ígnaros, Trilce es lo máximo. Digo, pero ¿será verdad? Por ejemplo, a mí, digo, Trilce es como un camino para que el hombre haya podido ensalzarse hasta los poemas humanos, que no tendrán la organicidad ni todo este marco que puede tener una concreción mayor en los 77 poemas de Trilce, pero que individualmente puedes hacer una selección de poemas que son inmensos, hasta para el que no le gusta Vallejo. Pero eso seguramente que lo verán algunas cuantas personas, pero en general, y no solo porque es el año de Trilce, todo el mundo dice, Trilce es lo máximo. Pongamos a pensar, si Trilce fuera lo máximo, quizás el único camino de la poesía sería el que está siguiendo ahora, ¿no? Con este desencanto, con esta crítica poética solamente cifrada en lo de los objetos, pero toda la otra expresión en la que Vallejo se hizo característico, sobre todo en poemas humanos de España casi, se queda borrado completamente del mapa. Entonces nos quedamos con una suma de puros artificios, que son magníficos, que son interesantes, que te hacen pensar un rato, pero lo que tú dices, 10 años, 20 años, 30 años, son vistos solamente como curiosidades, no sé, ni semánticas, ¿no? O filosóficas. Sí, es curioso lo que dices porque, claro, yo también siempre he escuchado, claro, Trilce es el mejor libro del Perú, ¿no? Pero ¿quiénes realmente se acercan a leer Trilce y realmente tienen un interés, por Trilce, ¿no? Es un poco, como Shakespeare, ¿no? A todo el mundo le gusta Shakespeare, pero ¿qué tanto, se ha leído, o se ha pensado las obras de Shakespeare, ¿no? Eso es interesante de marcar, digamos. Pero sí, o sea, a mí sí me interesa Trilce bastante y me interesan los poemas humanos también, ¿no? Y bueno, si después de tantas palabras no se oye la palabra, ¿no? Creo que al final la idea es que, eh, hay que seguir, y intentar que la palabra sobreviva, ¿no? Pero mira, yo tengo esta interpretación de la poesía, no sé dónde la leí, pero lo he creído fervientemente, de que el momento más alto de la poesía es el arranque visionario, sea en el Antiguo Testamento, sea en William Blake, hasta Verástegui, que ha sido uno de los más teóricos, ¿no?, entre los peruanos, en cierto fragmento creo que de Motor del Deseo señala algo parecido, pese a que él casi no ha tenido visiones, ¿no? Sus poemas son más silogísticos que otra cosa. Entonces yo te digo,
en Trilce interpretan a veces hasta tanto desvarío. Hay muchas cosas que son anecdóticas en Trilce. Te comento porque, o sea, conozco el norte, conozco Santiago y Trujillo y todo lo demás. Pero sin embargo tiene momentos visionarios que no se lo he visto tratar a nadie. La última línea de Trilce que dice, canta en la costa aún sin mar. Es una situación apocalíptica bravísima. A nadie nunca le he visto que asuman ese lado de la poesía de Vallejo. Quizá porque estaba bastante bien expresada con los heraldos negros, que a propósito todo el mundo discrimina como si fuese pues, la última obra de Vallejo, ¿no? No sé, pero me parece que hay un error de críticos. Ahora, nos queda poco para terminar el programa, pero me interesó un punto muy crítico que tenías en el libro cuando habla del terrorismo. Decía, no se puede hablar de terrorismo con humor, ¿no? Cuéntanos a ver esa situación, dado que ya hay una conciencia política, ¿no? Porque estás afirmando que es antifujimorista, ¿no? Pero el terrorismo le ha dado vueltas a la literatura peruana en los últimos 30 años y no sé qué muestras han tenido como para que tú llegues a esta conclusión. No se le puede tratar con humor y yo te agregaría que tampoco se le puede tratar con seriedad. Sí, es curioso porque para pensar esto de alguna forma habría que ver el contexto quizá en otro lugar donde hubieron guerrillas, ¿no? Como Uruguay, ¿no? En Uruguay, luego, de alguna forma hay un dramaturgo que a mí me interesa mucho, Gabriel Calderón, y él montó una obra de teatro donde tiene dos partes, digamos. La primera es una comedia y la segunda es una tragedia, ¿no? Entonces, en la comedia hay una familia que se opone al Estado, ¿no? Porque sienten de que ellos han desaparecido de su familia y nunca han permitido que se haga un juicio, ¿no? Entonces se ve todo este enfrentamiento, digamos, ¿no? Entre la familia y el Estado, digamos, ¿no? Y luego hay un corte y en la segunda parte, que es la tragedia, llegan los ovnis y los ovnis dan cuenta de que ellos habían desaparecido a personas en la dictadura, pero entonces, claro, los familiares habían sido desaparecidos en dictadura, pero no por la dictadura, ¿no? Eh, y es aquí que llega la familia que toda la vida ha luchado contra el Estado, se tiene que unir al Estado para luchar contra los ovnis, ¿no? Entonces, claro, es una obra que le da vueltas, digamos, a la idea de memoria, ¿no? Y el dramaturgo Gabriel Calderón, a las primeras personas a las que les mostró esta obra fue a las víctimas de la dictadura, ¿no? Y cuando sucedió eso, las víctimas terminaron llorando, ¿no? Y le dijeron, ¿sabes qué? No me gusta, estoy en desacuerdo con esto, pero móntala, ¿no? Porque él les dijo, si ustedes me dicen que no la monte, no la monto. Y me dijeron, pero me parece necesario verlo desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, móntenla, ¿no? Y Gabriel Calderón dice algo así como, claro, hemos estado acostumbrados a ver la obra como Hamlet quisiera verla, ¿no? Ver la representación que nosotros queremos ver, pero quizá debíamos ver una representación que nos incomode a nosotros también, más bien como el tío Claudio, ¿no? Que nos espante y digamos, no, eso no puede ser, y nos vayamos, ¿no? Que es un lugar no cómodo, a donde debería apuntar a veces la escritura, ¿no? Entonces siento que a Claro. veces, claro, y entonces, desde esa O sea, perspectiva de lo que ¿para qué hablamos, tanto correctismo político? O sea, puede ser, digamos, correctamente político en tu vida privada, pero si en tu propia literatura, siendo que la sociedad, la realidad es tan absorbente ahora último, o sea, si no vas a ser libre de expresar todo lo que verdaderamente se puede expresar, porque un autor, digamos, promedio o con cierto talento, se ve el tema y dice, a esto lo puedo llevar por este y este y este otro camino. Pero me parece que hay una tremenda autocensura en el país sobre ese tema del terror. Porque mira, si, igualmente siempre sirviéndome de tu interpretación sobre el humor, te digo, si hubiera algún personaje, un autor, que agarra, por ejemplo, todos estos años del terrorismo y hace una exaltación de la violencia en su literatura. O sea, habría un distanciamiento respecto a lo que piensa él como intelectual, todo lo demás. La gente sería capaz, de tanto de la derecha y de la izquierda, de estigmatizarlo.
Ahora, eso no es un motivo adecuado para que la gente se autocensure, porque por ahí también hay una tremenda cobardía, ¿no? ¿No te parece con tanta literatura sobre el terrorismo, la violencia política, le dicen, hay tergiversaciones de toda la gente? Eh, si hubiera uno, por ejemplo, si es algo que siempre me gusta darle vuelta con los autores, un sádico, un personaje sádico que se divirtiera torturando gente, por ejemplo, ¿no? Gente subversiva, ¿no? Eso se vería mal. Yo no conozco que haya, por lo menos con un valor literario, una obra así en este país. Y mira, después de tantos años, ¿por qué el Perú no se puede ver así a la cara? Por lo menos con el humor está tratando de enfrentar algo de eso, pero sin humor no se enfrenta a nada. Y por último, la mayoría de la gente lo soslaya. Cuéntanos eso como para terminar, porque ya sería una visión política de la literatura, ¿no, Kaide? Sí, claro, o sea, me parece que, claro, hay cuestiones que, como menciono en el Palabras Falsas, ¿no? Hay cuestiones que no se tocan, digamos, ¿no? Son como estos billetes que como están rotos no se tocan porque si no se van a romper más con esa idea, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera el conflicto armado interno entra ahí, ¿no? Pero también hablando de Trilce, por ejemplo, en otro aspecto, si yo hoy hablara mal de Trilce, probablemente habría toda una polémica, digamos, ¿no? No me interesa, porque a mí sí me gusta Trilce, me interesa mucho, ¿no? Pero justo si hablara también mal de la comida peruana, probablemente también habría una polémica, digamos, ¿no? Y siempre hay estos espacios que de alguna manera se dan ya como temas cerrados, ¿no? Está cerrado de que Trilce es el mejor libro de la poesía peruana, está cerrado que la comida peruana es la mejor, está cerrado que Cueto y Cubillas son los mejores jugadores peruanos de fútbol, ¿no? Entonces, probablemente si quisiera ir en contra de eso, se generaría polémica. La idea es realmente cómo abordarlo, y claro, ahí habría que abordarlo sin duda con continuo y con inteligencia, y a veces el humor se presta también para poder Es una abordar opción. un tema de forma inteligente, porque para mí todas las personas que me hacen reír son inteligentes, digamos, ¿no? O sea, para mí el humor está ligado a el pensamiento, ¿no? No habría humor sin pensamiento, creo yo. Eh, entonces, Y no creo que habría va, pensamiento a favor. exacto, y tal cual, no habría tampoco pensamiento sin humor, ¿no? Schopenhauer tiene unos tremendos chistes, ¿no? Es uno de los pocos filósofos que es bastante chacotero, ¿no? Y se burlaba pues, terriblemente de sus enemigos, así escarnio de una manera muy graciosa. Eh, pero en estas circunstancias del humor, francamente lo estoy viendo como el único medio de contradicción dentro del escenario de la literatura peruana, porque la otra opción sería hacerlo con algo más de ira, y esa ira pues no existe por ningún lado. O se la guardan o no la sienten, los escritores peruanos en general. Porque además, ¿por qué todo tiene que ser tan drástico acá en el país? O estás con el uno o el otro. ¿Por qué no puedes admirar Trilce y al mismo tiempo señalar que hay cosas que te parecen que son superfluas y se superan en otros libros, por ejemplo, que lo haría yo si tuviera tiempo? O que Vallejo es un gran poeta, pero que no es pues el mayor poeta. ¿Por qué tiene que ser el mayor poeta peruano o el mayor poeta latinoamericano de su tiempo, con una propuesta muy interesante, su perspectiva, pero que no tiene nada que ver pues con The Rock o con el canto general o con cuantas otras obras que se fueron produciendo por esas épocas? ¿Te das cuenta? Entonces, ahí estamos terriblemente mal todos los peruanos, porque se hace el homenaje correcto a Vallejo, pero no he visto ni siquiera en las universidades, entre comillas, más importantes, por lo menos una semana de reflexiones sobre la tierra valía, pese a que toda tanta gente dice que le gusta a él, ¿no? O los gemidos de Pablo de Roca, que también arranca en 1922, y que en el Perú no tenemos nada parecido, por ejemplo. Entonces, es complicado. ¿Te gustaría compartir, ahora que cerramos, léenos un poema breve de 15 minutos de receso para despedirnos, por favor? Perfecto, así será, Percy. Sí, es curioso igual lo que dices, ¿no? Justo la otra vez escuchaba a Manuel Fernández decir que, claro, los libros simbólicas de Uren también cumplió 100 años y no,
no hizo tanta bulla para jugar con el primer verso de Trilce, ¿no? No hizo tanto ruido. Claro, ¿no? A ver, poema epistolar. Este poema es una consigna. La consigna es escribir una carta. Escribir una carta es tan difícil como amar. Escribir una carta es más difícil que amar. Escribir una carta es agarrar a alguien de la mano, abandonar la casa, recorrer la vereda esquivando las grietas, buscando las sombras, hasta llegar al mar. La consigna es llegar al mar. Llegar al mar es tan difícil. Telón. Gracias, Percy. Un gusto hablar contigo. Igualmente, gracias. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo domingo. Buenas tardes.